Hola, bienvenidos a Cápsulas de Zapoteco, un pequeño espacio en donde queremos mostrarte un poquito de nuestra lengua. Hoy veremos los pronombres que conjugan a los verbos. En la cápsula anterior te presentamos los pronombres personales y escuchaste la pronunciación de cada uno de ellos. Ahí te comentamos la distinción que hace el zapoteco en la tercera persona de singular y de plural entre personas, animales y cosas. También te explicamos la diferencia que existe en la primera persona de plural entre excluyente e incluyente. Los pronombres que conjugan al verbo aparecen justo después de él y la mayoría de ellos se derivan de los pronombres personales. A diferencia de los pronombres personales, estos pronombres nunca pueden ir solos, siempre deben estar acompañados. A partir de la tercera persona de singular e incluyendo a todos los plurales, los pronombres que conjugan al verbo se forman si eliminas la primera sílaba de la palabra. Por ejemplo, aquí solamente me queda B. Aquí sería me. Y así, para cada uno de ellos, eliminas esta base y con ello obtendrás el pronombre que conjuga el verbo. Como podrás observar, la terminación en nosotros y ustedes puede ser con U o puede ser con O. Esto depende más de la población. Por ejemplo, en Juchitán ocupan más la U y muy pocas veces la O. La O la utilizan sobre todo cuando la palabra que lo antecede termina también en O. Por el contrario, en San Blas, el uso de la O es muy común. Puede ser nu, no, tú, to. Para la segunda persona de singular, el pronombre que conjuga el verbo es lu o lo. Como ya lo mencionamos, esto depende más de la población. Este pronombre se puede fusionar con el verbo para obtener una sola palabra, pero eso lo veremos en una cápsula independiente. Para la primera persona de singular, el pronombre es variable y depende de la terminación del verbo, el cual siempre va a terminar en una vocal. De hecho, todas las palabras en el zapoteco del istmo siempre terminan en vocal. Si escuchas que alguna termina en una consonante, eso significa que es un préstamo y lo más probable es que sea del español. Esta conjugación también la veremos en una cápsula independiente. Ahora, escucha los ejemplos y presta atención a la pronunciación e intenta repetirla. Para poderlos distinguir mejor, los verbos los dejamos en color verde y los pronombres que conjugan al verbo los dejamos en color rojo. Tulalu, Riene Bedicha Sala, Pagalla Risaccani, Nabesadu, Rarula, Para Nabesatu, Para Cabe, Recuerda que los pronombres personales no conjugan directamente al verbo, pero pueden tener otras funciones. Por ejemplo, aquí está el verbo conjugado con la segunda persona de singular y el pronombre personal aparece justo después del pronombre que está conjugando al verbo. Cuando esto sucede,
el pronombre personal recibe la acción. Cuando el pronombre personal está antes que el verbo, en este caso, el verbo está conjugado con la primera persona, entonces el pronombre enfatiza la acción. En este ejemplo, el pronombre personal recibe la acción y aquí también recibe la acción. Esta expresión para la segunda persona es singular, la puedes ocupar cuando no estás viendo a una persona físicamente. Por ejemplo, cuando contestas el teléfono o cuando vas a abrir la puerta. Esta expresión la puedes ocupar para la tercera persona de singular y no es necesario pronunciar todo el pronombre personal porque físicamente estás viendo a la persona. Por ejemplo, imagina que estás platicando con un compañero y pasa una persona enfrente de ustedes. Si tú quieres preguntar quién es, como la estás viendo, no es necesario decir todo el pronombre personal. Lo mismo pasa para la primera persona de plural. No es necesario decir la acabé. Escucha con atención la pronunciación de estos ejemplos que te acabamos de dar e intenta repetirlos. Neka kisuna, nakisya. Nagakuyali. Pagala no sabe liya. Tuli. Tula. Tulaka. Esperamos que te haya gustado y hasta la próxima. Escarugiana Nagini Nudiyasa. Si Karugana tu, naging nino di siya sa.